Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, una lección más, la número 8. Pero debemos pensar más adecuadamente en la misericordia y piedad de nuestro Dios y Señor, que nos da una oportunidad más de oír su voz que nos dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Estas palabras de Dios podemos entender que para esta lección son para dos grupos de personas. A, para los creyentes, nosotros sus siervos. B, para aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. En primer lugar, hablaremos de quienes en nuestro texto clave Dios literalmente les muestra su piedad que espera, que es el título de nuestra lección. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás 4:11. Este es el último versículo del último capítulo de nuestra lectura del libro del profeta Jonás, que para esta lección es el capítulo 3 y 4. Para conocer más de los habitantes de Nínive, esta gran ciudad, es necesario mencionar lo que Dios conoce de ellos. Dios le dice a Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás capítulo 1 y versículo 2. La reacción de Jonás ante la orden de su Dios fue huir de su presencia para no cumplir con lo encomendado. Jonás 1:3. En la segunda oportunidad de Dios para Jonás, el profeta pregona el mensaje que Dios, el que forma, crea, anuncia, hace y quien tiene el control absoluto de todo el universo, así de lo visible como de lo invisible, y este mensaje es: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás capítulo 3, versículo 4. Y en el versículo siguiente la palabra de Dios dice que: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y en el versículo 8 del capítulo 3 nos dice: y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Estas fueron palabras y mandato del rey de Nínive, quien añadió: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Subrayo, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás capítulo 3, versículos 9 y 10. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 y 7. Estas palabras proclamó Moisés, siervo de Dios, en el monte Sinaí, en presencia de Jehová, y se postró y le adoró. Esto es lo que sabía Jonás de su Dios, pero
¿Por qué se enojó y apesadumbró en extremo? Lo leemos en el capítulo 4 y verso 1 del libro de Jonás. Preparemos nuestro corazón para oír lo que el Dios de nuestra salvación tiene hoy para nosotros, los creyentes, sus siervos. Iniciemos entendiendo que hoy nosotros somos los instrumentos por los que Dios anuncia al hombre su pensamiento. Amós 4:3. Por medio de Jonás podemos saber que Dios desea que nosotros, al igual que el profeta, experimentemos su sentir cuando la maldad del hombre sube a su presencia y que con fervor y diligentemente anunciemos el mensaje de Dios que conduzca al arrepentimiento. Ciertamente el nacionalismo, el temperamento y el desconocimiento del pensamiento y plan de Dios llevó a enojarse hasta la muerte, porque se había secado la calabacera de la cual tuvo lástima y en la cual no trabajó ni la hizo crecer. Y le dice Dios en forma de pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás 4:11. Una verdad que no se puede ocultar: el mundo está viviendo sus últimos tiempos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2:18. Una verdad más: estamos viviendo tiempos peligrosos. Esto se lo hace saber el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3, 1 al 5. ¿Podría alguien negar que son los últimos tiempos de este mundo y que al pie de la letra se cumplirá lo que Dios tiene anunciado? El apóstol Pedro, en su segunda epístola, queriendo despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento, nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3, versículo 10. Entendemos que estas palabras de Dios fueron lo mismo para los habitantes de Nínive, pero a diferencia del mundo actual, los de Nínive, dice Dios, que vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Jonás 3:10. Amigo que me escuchas, el apóstol Pedro en su primer mensaje dado por Dios dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo, cree en Dios y en su Hijo Jesucristo, y serás salvo de la ira de Dios que está anunciada. Para nosotros, hermanos, el propósito de esta lección es de medir nuestra vida y observar cómo estamos delante de nuestro Dios y Señor. Tomémosla como una oportunidad para hacer cuentas, y si tan solo el Señor, mi Señor, me ha dado un talento, ¿qué estoy haciendo con ese talento?
De Amós aprendimos que nuestra vida debe ser recta y nuestra fe sin desviación. De Jonás aprendimos que debemos conocer a nuestro Señor y Salvador y al experimentar su poder, misericordia y gracia, podamos sentir y predicar lo mismo para que muchos más se arrepientan y Jesucristo, el Señor, los añada a su iglesia. Mis hermanos en Jesucristo y consiervos, termino con el principio. Oigamos la voz del que está sentado a la diestra del Todopoderoso Dios que nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículos 19 y 20. Oremos. Para ti, nuestro Padre, nuestro Dios, el único y sabio Dios, es nuestra gratitud porque nos das la oportunidad de oír con claridad tu voz. Ciertamente tú dices: pongo delante de ti la vida y la muerte. Ayúdanos para predicar, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Por tu gracia hemos sido hechos tus siervos. Por tu amor, por tu paciencia, todavía nos ofreces la oportunidad de arrepentirnos. Porque tal vez, como Jonás, estamos sentados. Él se sentó en una calabacera, en una enramada, y disfrutaba tal vez esperando lo que pasaría en Nínive. Nosotros, que ciertísimamente conocemos y sabemos que tu juicio está por llegar, ¿qué estamos haciendo? Ayúdanos a sentir la misericordia y piedad que tuviste de nosotros. Ayúdanos a vivir todos los días de nuestra vida. Tal vez algunos no predicamos en un púlpito, pero todos vivimos en este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa. Ayúdanos, Señor, a ser ese ejemplo, esa muestra de tu amor, esa muestra de tu misericordia, pero también esa muestra de obediencia, viviendo para ti, viviendo, Señor Jesucristo, como tú nos dejaste ejemplo, teniendo misericordia de enfermos, de inválidos, pecadores a los cuales tú no condenaste, sino perdonaste tú, porque tenías el poder para perdonar pecados, y tienes el poder, y tu sangre preciosa ha sido derramada para eso, para limpiar de pecado y de toda iniquidad a aquel que se acerca a ti y se humilla y reconociendo su pecado, clama y dice: Señor, sálvame. Ahora nosotros, tus siervos, te rogamos, muéstranos, enséñanos a vivir de tal manera que el mundo que nos rodea pueda ver, conocer al Dios Todopoderoso, sí, pero también a su Hijo amado, que dio su vida porque no quiere, desea que todos procedan al arrepentimiento. Padre eterno, gracias por esta oportunidad. Gracias en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén.
Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.